Daniel Nash, el hombre que dobló las rodillas y sacudió los cielos. No tenía púlpito, pero donde oraba, temblaban los cielos. No firmó libros, pero lo que escribió en el mundo espiritual cambió ciudades. Mientras otros brillaban en los escenarios, él lloraba en los cuartos. Su nombre era Daniel Nash, y fue el secreto detrás de algunos de los avivamientos más poderosos de la historia. Pocos nombres están tan escondidos en las páginas de la historia cristiana, y sin embargo, tan profundamente inscritos en el corazón de Dios. Daniel Nash no fue predicador principal, no organizó cruzadas, no buscó cámaras ni títulos, pero fue un guerrero invisible. Mientras el mundo veía a Charles Finney estremecer auditorios con el poder del Espíritu, Nash ya había ganado la batalla en lo invisible. Hoy, mientras generaciones claman por avivamiento, pocos saben que un hombre como Nash ya modeló cómo hacerlo posible. De rodillas. Daniel Nash nació en 1775 en un tiempo donde la nación americana aún luchaba por afirmarse como república. Nació en Massachusetts, tierra de raíces puritanas, y desde joven demostró inclinación por las escrituras, la enseñanza y una devoción profunda por Dios. No fue un niño prodigio. No hay relatos de sueños proféticos en su infancia ni de llamados audibles. Pero en lo secreto de su crecimiento, algo se gestaba en su alma, una sensibilidad por lo eterno y una carga por el destino de las almas. Fue ordenado como pastor en la iglesia presbiteriana y sirvió fielmente, aunque sin mucha notoriedad. Durante años fue un ministro más, hasta que, a sus 40 y tantos años, un giro espiritual lo arrojó a su verdadera asignación, la intercesión ferviente. En medio de una crisis de salud y tras enfrentar el rechazo e indiferencia de su iglesia local, Nash fue llevado a lo profundo, no al púlpito, sino a la habitación secreta de oración. Allí, no predicó sermones, pero lloró almas, no citó teologías complejas, pero descargó clamor puro desde lo más hondo del espíritu. Fue allí donde fue quebrantado, bautizado en lágrimas y marcado con una pasión que no podía explicarse con palabras. Desde ese momento, Nash dejó de ser simplemente un pastor rural. Se convirtió en un Leví moderno, alguien que llevaba el incensario delante de Dios por el pueblo, por las ciudades, por la tierra. A principios del siglo XIX, Charles Finney comenzaba a ser conocido por su predicación poderosa. Era carismático, valiente, disruptivo, pero aún no contaba con el respaldo profundo del cielo que cambiaría regiones completas. Hasta que apareció Daniel Nash. Finney y Nash se conocieron en una de las campañas. Pronto, Finney entendió algo. Donde Nash oraba, el poder de Dios caía con peso sobrenatural. Así nació una sociedad que cambiaría la historia espiritual de los Estados Unidos. Nash no quería el micrófono. Su arma era la intercesión intensa, estratégica y prolongada. Iba antes que Finney a cada ciudad. Llegaba semanas antes, alquilaba una habitación y comenzaba a clamar hasta que el cielo se abría. No era extraño encontrar a Daniel Nash en habitaciones oscuras, en sótanos fríos o en graneros abandonados, postrado en el suelo, llorando en voz alta. A veces oraba 3 días sin comer. Otras, ni siquiera salía de su habitación mientras Finney predicaba. En una ocasión, alguien fue a buscarlo para invitarlo al culto. Lo encontraron postrado, sudando y temblando, con estas palabras en sus labios: «Estoy dando a luz almas, no puedo ir ahora. Estoy en medio de una batalla por esta ciudad». Su enfoque era claro: derrumbar las fortalezas antes de que los sermones comenzaran. El Espíritu Santo se movía porque un hombre había sembrado clamor, lágrimas y ayuno. Finney dijo de Nash: «Cuando entrábamos a una ciudad, a veces los corazones ya estaban quebrantados. Gente se caía llorando antes de llegar al templo. Yo predicaba, sí. Pero Nash había peleado la verdadera batalla». En una ocasión, Nash entró con otros 2 intercesores en una ciudad conocida por el pecado y la indiferencia. Oraron durante días. Cuando comenzó la campaña, más de 1000 personas se convirtieron en una semana.
Otra vez, mientras oraba por un grupo de jóvenes rebeldes, Nash recibió una palabra del Señor. En 7 días, o los salvo o los quiebro. Efectivamente, el 7º día, los jóvenes llegaron al culto, llorando, temblando y pidiendo perdón. A diferencia de muchos predicadores de su tiempo, Nash no escribió libros, no organizó ministerios, no formó una escuela. Su vida fue una ofrenda diaria en el altar de la intercesión. No buscó aplausos. A menudo, ni siquiera era mencionado. Y sin embargo, era el arma secreta del cielo donde él oraba. La gloria descendía. Vivía con poco. Comía lo necesario. Dormía lo justo. Pero su espíritu estaba encendido. Él sabía que su llamado no era llenar estadios, sino llenar la atmósfera con el perfume de la oración ardiente. En 1831, Daniel Nash murió. Fue enterrado en un pequeño cementerio en Nueva York. Su lápida, simple, dice: Daniel Nash, laborer with Finney mighty in prayer. Poco tiempo después, Charles Finney dejó el ministerio itinerante. Él mismo dijo: desde que Nash partió, algo en la atmósfera ha cambiado. La carga es más pesada, la tierra más dura, el cielo más callado. Fue como si el pilar que sostenía el altar invisible hubiera sido removido, y con él, una era de avivamiento comenzó a cerrarse. Hoy, casi nadie recuerda su rostro. No hay estatuas en su honor. Pero en el cielo, cada alma ganada a través de las campañas de Finney lleva la marca de las lágrimas de Nash. Su vida nos enseña que el avivamiento comienza donde la oración se vuelve quebranto. Que los verdaderos gigantes no siempre gritan, pero siempre lloran. Que Dios no necesita celebridades, sino hombres escondidos, quemando incienso en el lugar secreto. En las primeras décadas del siglo XIX, el norte del estado de Nueva York era un territorio agreste y difícil. Allí vivían colonos, agricultores, indígenas y buscadores de fortuna en un ambiente duro y muchas veces hostil. La vida era sencilla, pero la condición espiritual era muchas veces fría o inestable. Fue en esa frontera, entre pueblos dispersos y caminos de tierra, donde Daniel Nash escogió plantar su ministerio. No en grandes ciudades, sino en comunidades donde la iglesia apenas había echado raíces. Entre Richfield, Cooperstown y Otsego, Nash no solo predicaba, sino que organizaba iglesias pequeñas, instruía a nuevos creyentes y, sobre todo, se hacía conocido por su incansable espíritu de oración. Mientras los predicadores contemporáneos se enfocaban en las multitudes, Nash entendió que la batalla más grande no se ganaba en el púlpito, sino en el altar invisible. Su estrategia era clara: llegar semanas antes del avivamiento. Alquilar un cuarto austero, a menudo un sótano frío y oscuro. Orar sin descanso, pidiendo que Dios ablande corazones, derribe fortalezas espirituales y prepare a los oyentes. Su intercesión era intensa y prolongada. Pasaba horas en ayuno y súplica. Cuando Finney y otros evangelistas llegaban, encontraban una atmósfera ya saturada por el Espíritu Santo. Para Nash, orar no era un acto pasivo. Era una guerra espiritual. En su diario, describía escenas donde los demonios parecían levantar murallas en torno a las ciudades. Él respondía con lágrimas, ayuno y clamor tan fuerte que parecía quebrar los muros invisibles. Su confianza no estaba en estrategias humanas ni en métodos de moda, sino en la soberanía de Dios. Sabía que sin oración, el mejor sermón no pasaba de ser un sonido vacío. Nash nunca buscó protagonismo. Vivía en pobreza relativa, casi como un monje errante. Su ropa sencilla, su dieta frugal y su estilo de vida austero hablaban de un hombre cuyo tesoro estaba en el cielo. No se le veía predicar en grandes auditorios. Tampoco era conocido por discursos elocuentes. Su poder residía en la humildad profunda y la convicción férrea que moldeaban cada oración. La relación entre Nash y Finney fue una de las alianzas más poderosas en la historia de los avivamientos. Finney era el predicador dinámico, el hombre que llamaba a la multitud a levantarse y decidir.
Nash, en cambio, era el soldado que abría camino en la oscuridad para que el fuego llegara con fuerza. Finney mismo reconoció: nada hacía más eficaz mi ministerio que el clamor de Nash en la ciudad semanas antes. Su colaboración demostró que la predicación y la oración no son rivales, sino aliados esenciales. Los frutos del ministerio combinado de Nash y Finney se reflejaron en cambios sociales notables: reducción significativa de la criminalidad, renovación moral en comunidades duras, crecimiento explosivo de las iglesias, movimiento de reconciliación entre grupos enfrentados. La historia recoge testimonios de ancianos que recordaban los días en que el llanto de Nash preparaba el alma para la luz de Finney. Nash vivió en un tiempo donde el racionalismo y el deísmo ganaban terreno. Muchos se burlaban de la fe, y la iglesia enfrentaba apatía y división. Pero él no se rindió. Su respuesta fue: más oración, más clamor, más insistencia. No buscaba confrontar con argumentos, sino conquistar con lágrimas. Detrás del guerrero de la oración estaba un hombre de familia amoroso. Casado con Olive Lusk, compartieron una vida sencilla pero marcada por la fe profunda. Su esposa apoyaba su llamado, cuidaba de su hogar y alentaba su ministerio en las sombras. Nash no veía la oración como un acto ocasional, sino como un estado permanente. En medio de tareas diarias, su mente y corazón estaban en diálogo constante con Dios. Oraba en caminatas, en silencio y en voz alta. Su vida era una sinfonía de súplicas y alabanzas. Daniel Nash fue pionero en lo que hoy llamaríamos una estrategia espiritual integral: preparar el terreno antes de la siembra. Entendió que los frutos duraderos no se cosechan solo con predicación apasionada, sino con una oración intensa, persistente y dirigida, que derriba las fortalezas invisibles del pecado y abre caminos para que la palabra cale en los corazones. Su metodología fue simple, pero revolucionaria. Llegar 3 a 4 semanas antes del avivamiento. Reunirse con pequeños grupos de intercesores. Orar con ayuno, en clamor profundo, derramando lágrimas. Orar sin asistir a los cultos de Finney, dejando que el Espíritu trabaje en la oscuridad. Esta estrategia elevó la efectividad de las campañas evangelísticas a niveles impresionantes, con tasas de conversión de hasta el 80%, lo cual era extraordinario para la época. La Nueva York rural de aquel entonces estaba saturada de resistencias espirituales. Alcoholismo, violencia doméstica, superstición y religiosidad superficial, tensiones raciales y culturales. Nash percibía que estos males no solo eran sociales, sino reflejo de fortalezas espirituales que debía romper en oración. Sus súplicas eran como flechas al cielo, derribando barreras para que la gracia pudiera fluir. Hay registros de conversos que atribuyeron su despertar espiritual a la influencia previa de las oraciones de Nash. Por ejemplo, la esposa de un funcionario público confesó que antes de la llegada de Finney, ella ya sentía una convicción profunda mientras Nash oraba. El clamor silencioso de Nash estaba preparando su corazón para la recepción del mensaje. Finney mismo reconocía que la mayor parte del trabajo de preparación no lo hacía él, sino el soldado de oración Nash. Nash no se aprovechó de su ministerio, no acumuló riquezas ni buscó fama. Vivió en sencillez, a veces en condiciones difíciles y muchas veces lejos de su familia. Su único anhelo era cumplir con su llamado, sin importar el costo. La vida de Nash nos deja claras lecciones para quienes buscan influir en la sociedad por medio de la oración. Paciencia. No todo cambio es inmediato. Persistencia. La oración continua es poderosa. Humildad. No buscar reconocimiento sino la gloria de Dios. Colaboración. Trabajar en equipo con otros creyentes y con líderes visibles. Enfoque. Orar con un propósito claro, apuntando a las necesidades específicas de la comunidad. Daniel Nash no es un nombre conocido para la mayoría, pero es indispensable para comprender el éxito del segundo gran avivamiento. Sin su intercesión, es probable que las campañas de Finney no hubieran tenido el mismo impacto ni la misma durabilidad. Algunos historiadores lo llaman
el verdadero arquitecto espiritual del avivamiento en Nueva York. Capítulo 24. El testimonio que inspira. A pesar de vivir en la sombra, Nash mostró que el verdadero poder no reside en el espectáculo, sino en la fidelidad silenciosa. Su vida sigue siendo un faro para todos los creyentes que desean ver una transformación real en sus comunidades. En el invierno de 1831, Daniel Nash cerró sus ojos en esta tierra, dejando un mundo que ya no sería el mismo. Se dice que murió en actitud de oración, como siempre vivió. Sus últimos años fueron una mezcla de sufrimiento físico y fervor espiritual. Pese a su salud deteriorada, no abandonó el altar invisible donde batalló por las almas. Su muerte fue como la caída de un gigante en el reino espiritual. No hubo estruendo, pero sí un vacío que se sintió en el cielo y en la tierra. Aunque su nombre no sea frecuente en sermones o libros populares, el impacto de Daniel Nash resuena en muchas generaciones de intercesores. Ministerios de oración, movimientos de avivamiento, iglesias renovadas y campañas evangelísticas exitosas han seguido el modelo silencioso que él trazó. Muchos han aprendido que la oración ferviente no es solo la antesala del ministerio, sino el ministerio mismo. En un tiempo donde el activismo, las redes sociales y el ruido parecen dominar, la vida de Nash desafía a la iglesia a regresar al fundamento. El poder de la oración constante y sacrificada. La importancia de la preparación espiritual antes de actuar. El valor del anonimato y la humildad en el servicio. La necesidad de equipos que oren antes de que la multitud llegue. Nash nos deja con un mensaje claro. El avivamiento verdadero comienza donde el hombre y la mujer de Dios se apartan al lugar secreto para orar, llorar y clamar. No en el estrado, no en la plataforma, sino en la soledad donde nadie ve. Porque allí, en ese lugar oculto, se mueven los cimientos del cielo y de la tierra. Daniel Nash no buscó gloria humana. Su vida fue un testimonio de que el poder de Dios muchas veces se manifiesta en la fidelidad silenciosa, en la oración persistente y en la humildad que se oculta. Cuando el cielo se abre y las multitudes se convierten, detrás de ese mover hay muchas veces un hombre o una mujer como Nash, que han doblado sus rodillas y han clamado hasta que el cielo respondió. Final del formulario. Si este mensaje ha tocado tu vida y ha edificado tu fe, imagina todo lo que Dios puede seguir haciendo a través de cada enseñanza, reflexión e historia que compartimos aquí. No te quedes fuera de lo que viene. Suscríbete ahora